sean días muy duros, días de ingresos. Esto es exactamente igual que un tsunami. El terremoto se ha producido hace ya 2 semanas, pero la ola está llegando ahora. ¿Cómo están? Buenas tardes. La Junta de Castilla y León volverá a insistir esta tarde en pedir más herramientas al Gobierno para controlar los contagios en esta tercera ola. Luis Ángel Rozas, ¿qué ha dicho? Así es, aprovechando esa reunión, ese Consejo Interterritorial en el que se estrena como ministra de Sanidad Carolina Darias, la Junta de Castilla y León volverá a insistir en la necesidad de dotar a las comunidades autónomas de más herramientas para evitar la transmisión del virus. Hoy, por primera vez, en esta tercera ola, se ralentiza el nivel de contagios, pero sigue aumentando, por lo que el riesgo de colapso en los hospitales sigue patente. Y estos días se sigue administrando la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 entre los usuarios y trabajadores de los geriátricos. Un alivio para estos centros que durante el último año han sido los más afectados por los efectos del coronavirus. Oh, pues fenomenal, mira cómo me va a parecer. Estupendo. Ahora ya creo que estoy por lo menos un poco inmunizada, ¿no? 2020 no fue un buen año para el turismo, solo el sector rural se salvó un poco y durante el verano. Las perspectivas para este 2021 son mejores. Y las mejores obras recientes del pintor londinense Simon Edmondson se exhiben desde hoy en la sala Pedro Torrecilla de la Fundación Caja Círculo. 30 cuadros expresionistas en los que reconoceremos influencias de varios pintores españoles. Mis cuadros quizá a veces tratan temas duros, pero con luz consolador o por elegancia o un cierto orden. En tiempo de deportes hablaremos del Hereda San Pablo, que certificó la primera plaza de su grupo de la Champions. Los burgaleses ganaron por 86-90 en Brindisi y ya esperan el sorteo de la próxima semana. En el tiempo, mañana tendremos cielos poco nubosos e intervalos de nubes altas con brumas y nieblas matinales que pueden ser localmente persistentes. En áreas de montaña se mantienen las temperaturas suaves. ...162 nuevos positivos se han detectado desde ayer en Burgos. La curva de contagios vuelve a marcar una tendencia a la baja por segundo día consecutivo, pero la incidencia sigue siendo alta. Además, en las últimas horas ha habido que lamentar el fallecimiento de 2 personas en hospitales. Son ya 606 víctimas en Burgos. Y a esta hora continúa la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde se han reunido con todos los gerentes de los hospitales de Castilla y León. La situación allí, Luis Ángel Rozas, nos comentabas antes, es muy preocupante, ¿no? Sigue siendo muy complicada y por ese motivo se han querido reunir hoy desde el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León con los gerentes de todos los hospitales de la comunidad, donde ya el número de pacientes COVID ingresados alcanza los 2.200. De este modo se rebasan las cifras de la segunda ola y va camino de llegarse a los niveles de la primera ola hace aproximadamente un año. Ese es el objetivo, tratar de evitar ese riesgo de colapso, que no se vuelva a llegar a esa situación. Por eso van a aprovechar en la Junta de Castilla y León el Consejo Interterritorial en el que se estrena esta tarde como ministra la ministra Darias, para trasladar al Gobierno una vez más desde la Junta de Castilla y León la necesidad de que se modifique ese decreto del estado de alarma para dotar a las comunidades autónomas de más herramientas para poder aplicar nuevas restricciones que permitan frenar los contagios. Que el Gobierno modifique el decreto del estado de alarma y nos dé las herramientas necesarias para tomar las decisiones. Nosotros las tomaremos, pero no se puede apelar un día más a la cogobernanza y dejarnos sin herramientas. Esto es inadmisible.
Los usuarios y trabajadores de los geriátricos de la provincia están recibiendo estos días la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. Un alivio para estos centros que durante el último año han sido los más afectados por los efectos del coronavirus. Con la llegada de la vacuna consiguen un poco más de tranquilidad para uno de los colectivos más vulnerables, el de las personas de mayor edad con patologías asociadas. Hombre, le queda a uno así un poco de tranquilidad, ¿no? De estar la segunda dosis, sí. La pusieron el día 7 la primera y hoy 28 matemático, la segunda. O sea que ya tenemos las 2 dosis. La pandemia ha obligado a las residencias de ancianos a aumentar sus plantillas y adoptar una serie de medidas preventivas para evitar la propagación del virus en los geriátricos. Esto supone un aumento en los gastos de gestión que se han traducido en un encarecimiento de sus tarifas entre un 3,5 y un 5%. Sin embargo, desde la federación que agrupa a los geriátricos en Castilla y León, Acalerte, resaltan que los usuarios no se verán afectados porque la Junta incrementará en un 10% las ayudas a la dependencia. Un incremento pues en torno del 3,5 al 5% en los costes, ¿no? Esto hemos estado en conversaciones también con la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León ha conseguido aumentar la prestación vinculada al servicio en todos los grados, desde asistido tipo 1 a asistido tipo 3, siendo una media en torno al 10%, que esto conlleva a que el incremento que se produce pues no repercuta directamente en el coste del usuario. Y la próxima semana finalizará el convenio firmado entre el Hospital Recoletas y el SACIL. Desde el 17 de noviembre, el centro privado ha realizado 270 procedimientos quirúrgicos derivados del Hospital Universitario de Burgos. Por cierto, que Recoletas cambiará durante este año su ubicación de la UCI para ganar más espacio y ampliar en 3 puestos, hasta 10, la unidad de críticos. Y según crecen los casos en la tercera ola, aumenta la preocupación de la comunidad educativa, pero Educación se resiste a cerrar los centros escolares. Dada la evolución de la pandemia, los docentes piden más medidas de protección. Tras las vacaciones de Navidad, los equipos COVID Colegio han realizado 6.000 test de antígenos en los centros escolares de Castilla y León. El 2% ha dado positivo sin tener síntomas. Tenemos que revisar los protocolos, que están viciados desde el primer momento, porque los datos que tenemos actualmente no son los datos reales, porque solamente se contabilizan una parte. La Junta responde que las medidas son acordes a lo que marca Sanidad. Mientras la tercera ola crece, la preocupación de los profesores aumenta y han pedido al Gobierno un confinamiento total. Pero lo que no se puede mantener es los centros educativos abiertos cual guardería, es decir, como un centro asistencial. Hay que tomar medidas por la salud pública, precisamente no solo para proteger a la comunidad educativa, sino a toda la sociedad. Por eso pedimos confinamientos cortos globales. Pero tanto el Ministerio como la Consejería descartan por ahora el cierre de colegios. Y seguimos considerando que es el mejor entorno mientras no haya un confinamiento genérico de la sociedad. Tenemos que garantizar también esa protección del menor, junto también con la educación. Si las aulas tienen que seguir abiertas, los profesores piden prioridad en la vacunación. Tenemos cada vez más problemas para encontrar profesorado, entonces hay que proteger al profesorado. El profesorado no puede enfermar si queremos mantener la enseñanza presencial. Y para poder seguir dando clase, los docentes reclaman mascarillas FP2 para todos. El alcalde de Burgos firmará hoy una instrucción para clarificar las funciones de los presidentes de los distritos. El equipo de gobierno ha reiterado que estos órganos solo tienen carácter participativo y no ejecutivo, como denuncian ha pretendido el Partido Popular con el Distrito Sur. Según ha denunciado el Gobierno municipal, el Partido Popular ordenó a la sección de Medio Ambiente el arreglo del Parque del Crucero tras presidir la reunión del Distrito Sur. Desde el Ayuntamiento no han querido entrar en si el PP actuó de mala fe o por desconocimiento, pero le han recordado que estos órganos son solo de participación, no ejecutivos y menos con un uso partidista. Se va a dictar una instrucción por el alcalde que va a intentar trasladar pues lo que el propio reglamento dice, no es nada nuevo. El propio reglamento, como os digo, pues especifica las funciones que tiene la presidencia, que tiene las juntas de distrito
y especifica un poco pues, la participación, cómo se hace desde los propios órganos de gestión, ¿no? Que en este caso serían las juntas municipales de distrito. Es importante que desde el principio todos tengamos claras las normas del juego para no perturbar el funcionamiento ordinario que debieran de tener este órgano de participación. El Tribunal Superior de Justicia ha levantado el embargo que pesaba sobre el Ayuntamiento de Burgos en relación al plan estratégico y da la razón al informe de intervención. No se reconoce deuda por parte del Ayuntamiento. La Junta de Gobierno local ha abonado todos los compromisos que adquirió y, por lo tanto, desde el punto de vista de intervención municipal, el Ayuntamiento de Burgos no debe ninguna cantidad al plan estratégico. Otra cosa es que se deba constituir la comisión liquidadora y que el presidente sea el alcalde de la ciudad, pero eso no implica reconocimiento de deuda alguno. En Junta de Gobierno también se ha aprobado la liquidación de la concesión del aparcamiento de Virgen del Manzano y la adjudicación del servicio de la OMIC por 4 años. La provincia de Burgos cerró el 2020 con 16.000 desempleados, lo que supone una tasa de paro del 9,4% tras recuperar en el tercer y cuarto trimestre prácticamente todo el empleo perdido en el segundo. Sin embargo, estos datos están plenamente condicionados por la presencia de los ERTE. El informe no tiene en cuenta que algunos trabajadores no volverán a su antiguo puesto de trabajo y que de los que vuelvan, algunos serán despedidos tras los 6 meses de obligada alta. El turismo ha sido uno de los sectores que más ha sufrido el impacto económico negativo de la pandemia. Las pocas alegrías del pasado año se las llevó el medio rural. Los mejores momentos se vivieron en verano y las perspectivas para este 2021 son buenas. 2020, año de pandemia y año de desarrollo del turismo rural. Pues sin duda este 2020 ha sido el año estrella, por así decirlo, del turismo rural. El portal Club Rural, que aglutina 13.000 alojamientos en España, 2.000 de ellos en Castilla y León, ha visto crecer notablemente el interés del viajero durante el año pasado. He recibido aproximadamente unas 40.000 visitas más de solicitudes de reserva, peticiones de reserva. Y así se ha movido el turista de alojamientos rurales en 2020, con un verano de llenos especialmente entre el 7 y el 15 de agosto y picos en fechas significativas, puentes y fin de año. La pandemia dejó, eso sí, muchos días sin actividad y a Ávila y a Segovia como provincias líderes en Castilla y León. En 2020 hubo nuevos alojamientos en la comunidad. El registro que tenemos, y si accedes al reto, al registro de empresas turísticas de Castilla y León, pues aparecen 11 alojamientos rurales más. Las perspectivas para este 2021 son optimistas. Porque la gente se está informando sobre estas ayudas para ampliar y para abrir nuevo negocio en el ámbito rural. Con la pandemia se viaja más en la misma provincia, se reserva con menos anticipación y se buscan viviendas rurales con posibilidad para teletrabajar. El futuro va por ahí. Y un camionero resultó herido leve ayer tras sufrir un aparatoso accidente cuando circulaba por la A1 sentido Vitoria. El vehículo cayó por un talud de 10 metros de altura y llegó a ocupar ligeramente la vía del tren, que cuando se produjo el accidente no estaba ocupada. El propio camionero, estando atrapado en la cabina, llamó al 112 para solicitar ayuda. Por su parte, Adif advirtió del obstáculo al maquinista del tren, que no pudo detener el convoy a tiempo y acabó colisionando levemente con él. El pintor londinense Simon Edmondson ha seleccionado sus mejores obras recientes para exponerlas en la sala Pedro Torrecilla de la Fundación Caja Círculo. Hasta el 21 de marzo podemos contemplar una treintena de cuadros expresionistas en los que reconoceremos influencias de varios pintores españoles. Británico de nacimiento, español de adopción, este pintor londinense, uno de los más influyentes del panorama internacional, lleva 3 décadas viviendo en Madrid. Aquí ha estudiado la obra de Velázquez, Goya o Picasso y ha dado voz a quienes la vida se la quitó. La persona que no tiene nombre, el innombrado víctima de la guerra, la persona que siempre, las mujeres que siempre han a quedar en medio con los niños. Son su mayor preocupación. Su obra, vinculada a la denuncia social, trata de arrojar un haz de luz en la oscuridad, un grito de esperanza contra la realidad. Mis cuadros quizá a veces tratan temas duras, pero con luz consolador o
o por elegancia o un cierto orden. Sus pinturas y esculturas, en perfecta armonía en esta sala Pedro Torrecilla, envuelven al visitante en un ambiente de calma que invita a la reflexión. Los problemas que tenemos hoy ha pasado al mundo antes, ¿no? Y yo siempre no busco anécdotas o temas retóricos, yo busco temas universales que todo el mundo va a entender. Estas paredes atesoran obras de gran formato que han viajado a Nueva York, Berlín o París y otras más reducidas, recluidas hasta ahora en su estudio personal, a los ojos del espectador hasta el 21 de marzo. Y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua publica 2 nuevas ediciones claves en los orígenes del español. Una de ellas es el estudio histórico-jurídico y la edición crítica del Fuero de Brañoseras. La primera carta a Puebla, fechada en el 824, germen del municipalismo. A su vez, también se ha publicado la versión castellana del penitencial medieval incluido en las glosas silenses. Traduce al castellano un extenso catálogo de pecados que hasta ahora solo se había traducido de forma parcial. Para hacerlo entendible al lector actual han intervenido profesionales de las 4 universidades públicas de la región. Esta edición que marca un hito. Permitirme recordar que en total en esta edición hemos trabajado 13 personas. Esa es una de las grandezas del instituto, que puede formar este tipo de equipos pluridisciplinares y de primer nivel. Y vamos con los deportes porque San Pablo pasará como primero. Samuel Gil, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas tardes. Sí, eso era lo que había en juego. Ayer en Palapentasuglia, en tierras italianas, San Pablo venció a Brindisi en un duelo muy disputado y con actores poco habituales, entre ellos el joven base burgalés Ángel Infante. Hereda San Pablo asaltó el Palapentasuglia de Brindisi y se aseguró la primera plaza de su grupo de cara al sorteo de la segunda fase. El partido comenzó con Maxim Salas tomando protagonismo por parte de los burgaleses y el estadounidense Derek Willis por la escuadra italiana, que se marchó 3 arriba al final del primer cuarto. En el segundo comparecieron en pista Karim Kuili y haciendo su debut oficial con la camiseta burgalesa Ángel Infante. El joven burgalés mostró su desparpajo con un triple y también el caribeño lució sus portentosas cualidades físicas con un potente mate. Al descanso, San Pablo vencía por 6 puntos, 35-41. Tras el descanso, Salas seguía haciendo daño a los transalpinos y un triple de Benítez dejaba a los de Peñarroya con una renta de 4 puntos para iniciar el periodo final. En el arranque del último cuarto la diferencia llegó a ser de 10 puntos, aunque los locales consiguieron reducirla a la mínima expresión. Finalmente, un triple de Omar Cook enterró definitivamente las opciones de un Brindisi que maquilló el marcador hasta dejarlo en 86-90. En fútbol, el Club Deportivo Mirandés estudia cómo afrontar el conflicto con el Rayo Vallecano. Recuerden, por una alineación del conjunto rojillo, en la alineación del jugador Sergio Moreno, jugador cedido por el cuadro rayista en el choque que midió ambos equipos, se le adeuda al Club Deportivo Mirandés, se le exige desde el cuadro rayista una cifra, un importe de 150.000 euros, al entender que los rojillos habían vulnerado una cláusula del contrato de cesión que fijaba esa indemnización si el futbolista jugaba contra su club de origen. En el seno de la entidad mirandesa entienden que eso no es así y han puesto el caso en manos de sus servicios jurídicos. Y la semana en el Burgos Club de Fútbol se presenta como casi todas, movidita, con varios frentes abiertos para la familia Caselli, eso sí, 2 solucionados. Antonio Caselli ha llegado por un lado a acuerdo con Fernando Estévez y por otro ha desbloqueado el conflicto con la FIFA por el jugador brasileño Kleber.
El Burgos Club de Fútbol sigue cerrando frentes y preparando a la par el partido del fin de semana. En las últimas horas, Antonio Caselli ha conseguido un acuerdo con los representantes de Fernando Estévez para cerrar definitivamente el problema de la deuda de 75.000 euros con el técnico granadino. Además, el club ha hecho oficial que ha abonado la totalidad de la deuda a FIFA tras la reclamación de los clubes Osasco y Gremio Osasco Audax de Brasil por los derechos de formación de Clever, lo que ha permitido desbloquear los derechos federativos burgalesistas. Gracias a esa medida, que ha supuesto el desembolso de 78.000 euros, se inscribirá a Iago e Iván Serrano, que lo tenía hecho para irse a la Segoviana, como jugadores sub-23. Aún queda una ficha libre, también de futbolistas sub-23, que se espera rellenar antes del cierre de mercado. En el capítulo de salidas, Albistegui se ha marchado al Sestao y Diosber Riveros se va cedido a la Unión Atlético, conjunto de la tercera murciana. A la par se busca una cesión al meta argentino Nacho Besone. En otro orden de cosas, el equipo sigue entrenando en Paya Fría preparando la salida al nuevo Ganzábal. Los jugadores de Julián Calero trabajan sobre césped sintético para adaptarse a lo que se encontrarán ante un Langreo que ha cerrado en las últimas horas la llegada de Álvaro Muñiz, exjugador del Burgos Club de Fútbol desde el Inter de Turku finlandés. No abandonamos el fútbol y atención, porque lo que van a ver ahora es histórico. Los árbitros de fútbol de Castilla y León estarán patrocinados por un periodo de 2 temporadas a través de la marca Integra Energía, cuya imagen aparecerá reflejada en las indumentarias de los colegiados castellano y leoneses. Se trata del primer patrocinio de la historia de nuestra región para con el colectivo arbitral. En el acto para la firma del acuerdo, celebrado ayer en Valladolid, estuvo presente el presidente de la Federación Territorial, Marcelino Mate, que, como se esperaba, fue preguntado por el regreso del fútbol base. Difícil, asegura, si no se produce durante el mes de febrero. Yo creo que más allá de finales del próximo mes de febrero sería muy difícil poder hacer una temporada con cierto número de partidos que la pueda hacer atractiva. Vamos a esperar unos días porque todos pensamos que esto va a revertir y que al final, no sé si más por ilusión que por otra cosa, podamos empezar las competiciones. Y desde el pasado lunes 25, pero hasta el próximo 2 de febrero, el Burgos BH casi en su totalidad va a estar concentrado en Almuñécar, con una complicada temporada por delante debido a la pandemia que ya ha obligado a suspender gran parte del calendario de febrero. El equipo trabajará en el Hotel Helios Costa Tropical, en una burbuja, para planificar la campaña, recibir charlas del cuerpo técnico y someterse a los pertinentes reconocimientos de cara a lo que se avecina. Comandando el pelotón. Totaliza la fuga en esa parte final. Pues por el momento, Isabel, es todo. Muchísimas gracias, hasta mañana. A ti, hasta mañana. Así nos despedimos, más noticias esta noche con Rafa Rioja, hasta entonces pueden seguir informados en la web de Castilla y León Televisión. Ahora, la previsión del tiempo. Feliz tarde, adiós. Mañana en el norte tendremos los cielos con intervalos de nubes altas y bastantes claros en la segunda mitad del día. Las temperaturas siguen siendo agradables, aunque no tanto como días atrás, máxima de unos 15 grados y mínimas de 8. En el extremo noreste de la provincia y Treviño tendremos algunas brumas y nieblas matinales con cielos con intervalos de nubes y claros importantes. El mercurio llegará a los 18 grados. Nos vamos a la Bureba también, donde vamos a tener un ambiente suave y en la primera mitad del día tendremos brumas y nieblas matinales, pero los cielos se mantendrán cubiertos, máximas de 14 y mínimas en torno a los 9 grados. Ya en la capital y en Alfoz los cielos estarán cubiertos durante toda la jornada con algunas nieblas en los márgenes del río. El mercurio rondará los 14 grados y los 8 de mínima. En la cuenca de la Arlanza y en la zona del Odra de Pisuerga más de lo mismo, brumas matinales y cielos cubiertos, temperaturas que girarán en torno a los 13 grados de máxima y unos 9 de mínima. En toda la ribera del Duero vamos a tener un tiempo bastante parecido, con cielos cubiertos que podrían dejar alguna llovizna débil en algunas zonas. Y ya en la Sierra de la Demanda, brumas y nieblas matinales y después cielos con intervalos de nubes altas y claros bastante importantes. Las temperaturas serán muy parecidas a las de ayer. En resumen, mañana en la capital vamos a tener cielos cubiertos toda la jornada con temperaturas, eso sí, bastante suaves. Y para los próximos días, como vamos a ver a continuación, los cielos van a estar cubiertos casi todo el día y ojo, porque vamos a tener las lluvias generalizadas.